Yo diría que el mensaje central que el informe anual de la economía de Bolivia, que acaba de presentar la Fundación Milenio al país, el mensaje central que plantea este informe es la constatación de que lamentablemente la economía boliviana está en una pendiente de caída. Y esta caída se refleja en dos aspectos fundamentales. Por un lado, el estancamiento de la actividad económica y también una debacle muy fuerte de las exportaciones, tanto tradicionales como no tradicionales. Y por otro lado, se constata que se han agudizado los desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios y financieros que ya se arrastran por algunos años. La combinación de estas dos cosas, estancamiento económico, menos exportaciones y desajustes macroeconómicos, se reflejan en problemas que la ciudadanía, que la gente percibe cada día. Me refiero a la escasez de dólares, a la falta de combustibles, pero ahora además a el repunte que se observa en el mercado en los precios de productos básicos del consumo popular. Y todo ello además en un contexto en que los salarios, los ingresos de la gente están deprimidos. El dato que tenemos en la Fundación Milenio es que el ingreso laboral promedio del año pasado se ha mantenido 14% por debajo del ingreso laboral promedio del año 2019, es decir, de antes de la pandemia. Esto está mostrando a las claras de que no ha habido una recuperación consistente de la economía y que eso se está sintiendo en el bolsillo, en la economía popular, y por eso también la angustia que la gente empieza a sentir cuando se advierten estas carencias en servicios y en productos básicos. Sí, Henry, ¿hay alguna secuela de lo que fue la crisis del Banco Fácil como origen de todo esto o son otros los problemas? Porque entiendo que también habían visto el factor Banco Fácil. Sí, claro, cuando se examina la situación del sistema financiero, por supuesto que se tiene que hacer referencia a la crisis que provocó en su momento la quiebra del Banco Fácil. Eso, por ejemplo, se expresa en el hecho de que la cartera bancaria eh, ha tendido a debilitarse, también se han reducido los depósitos y algo que es preocupante es que viene creciendo sostenidamente la mora bancaria, sobre todo en los créditos pymes. Esta es una nueva muestra de la debilidad de la actividad económica, eh, que por supuesto tiene factores más amplios, ¿no? Yo creo que la situación del sistema financiero está reflejando en última instancia el estancamiento de la actividad económica, que es a lo que hacía referencia. Miren Sí. ustedes, los organismos internacionales que hacen un monitoreo del desempeño de la economía boliviana pronostican para este año 2024 un crecimiento de menos de 2%. Eso implica que prácticamente la actividad se va a mantener en una tasa muy, muy baja de crecimiento, incluso por debajo del crecimiento de la tasa demográfica del país. El Ah, PIB, el ingreso por habitante, no va a crecer este año como no ha crecido en realidad en los años anteriores. Pareciera que estamos dentro de un ciclo de estancamiento económico que puede prolongarse lamentablemente en los próximos años, ¿no? sí. Esto tiene mucho que ver, como decía antes, con la caída de las exportaciones. El año pasado perdimos 21% en exportaciones, pero en el primer trimestre de este año, incluso la caída de las exportaciones ha sido mayor, 28%. Y esto no se debe tanto a que los precios internacionales hayan caído, porque todavía hay buenos precios para las materias primas. El hecho es de que hay un retroceso en la capacidad productiva del país. Y el Eh, hecho más dramático es lo que ocurre con la producción de gas, que el año pasado ha tenido una caída por debajo de las cifras que hemos tenido a lo largo de los últimos 9 años. Y esto nos está planteando ciertamente el riesgo de una inseguridad energética en el país y probablemente problemas de abastecimiento
la energía para las empresas, para la actividad económica y para las familias bolivianas. Ahora, Henry, vi un dato que hoy se publicó relacionado con el informe de Milenio, en el que se establecería que el déficit fiscal ya superó el 10%. ¿Es así? Porque esta cifra se mantiene todavía en secreto, digamos, oficialmente, ¿no? Sí, lamentablemente a estas alturas del partido, miren, hemos terminado el primer semestre del año y resulta que el Instituto Nacional de Estadística no ha publicado el déficit fiscal de todo el año 2023. La última cifra disponible es hasta el tercer trimestre del año anterior, que daba la cifra de 5%. En el estudio que hacemos en la Fundación Milenio, hemos encontrado el dato de 12.1% como una cifra de déficit fiscal provisional, mientras no tengamos la cifra oficial del gobierno. Pero recuerden ustedes que hace 2 o 3 días atrás el ministro de Economía dijo que el déficit fiscal estaría por debajo del 11%. Vale decir que la cifra que nosotros encontramos en el estudio, estudiando cómo se financia el déficit fiscal, no está alejada de la información que ha prestado el mismo ministro de Economía. En suma, podríamos decir que el déficit fiscal se encuentra en el rango entre 10 y 12%, y lo que hay que remarcar es que pocos países en el mundo tienen un déficit fiscal tan elevado. Por eso mismo es que el país está teniendo dificultades tan grandes para financiar ese alto déficit, y lo está haciendo básicamente quemando reservas, es decir, con la pérdida de reservas internacionales. Por último, Henry, ¿qué sugieren, qué recomendaciones da la Fundación Milenio después de este informe, o en este informe que es, diríamos que, preocupante por el manejo de las cifras y los resultados que se están teniendo? Bueno, lo cierto es que la falta de soluciones oportunas y eficaces está agravando los problemas. Por eso pensamos que lo que el país necesita es un plan anticrisis, no medidas aisladas, sueltas, desconexas, que no están teniendo el efecto de controlar, de poner freno al avance de la crisis. Necesitamos un conjunto de políticas bien estructuradas. En el estudio que hacemos estamos hablando básicamente de 5 políticas. Una política para sanear las cuentas fiscales, y esto implica sobre todo reducir el alto déficit fiscal. En segundo lugar, una política monetaria responsable. Para eso necesitamos que el Banco Central recupere autonomía, sea una entidad creíble que pueda ser un contrapeso al Ministerio de Economía. En tercer lugar, pensamos que es necesario modificar la política cambiaria. No podemos convivir con esta fragmentación que se da en el mercado. Se ha estimado que actualmente hay como 13 tipos de cambio en Bolivia, y eso por supuesto dificulta la actividad, plantea problemas de decisión muy difíciles, muy complejos. Necesitamos unificar el tipo de cambio. También necesitamos una política para reactivar las exportaciones, porque es de ahí de donde van a venir más dólares, van a venir más ingresos al Estado, pero eso no se va a poder lograr si es que al mismo tiempo no hay un incremento sustantivo en las inversiones en el país, y estamos hablando básicamente de inversiones privadas, nacionales y extranjeras, porque está claro que el Estado no tiene ya capacidad para sostener un nivel de inversión pública como en los años anteriores. Finalmente, pensamos que si alguna solución en el corto plazo puede dar un alivio a la falta de reservas y a la escasez de dólares, debiera ser una línea de financiamiento del Fondo Monetario Internacional. El país debería animarse a negociar un programa de financiamiento como lo hacen otros países con dificultades similares. Pensamos que Bolivia está en la situación en que requiere un rescate financiero, y este podría venir de la mano de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con otros organismos internacionales, y esto podría aliviar la crisis de divisas y de reservas que está a la base de la suma de problemas que está enfrentando el país.